11 de la mañana con 37 minutos. Rápidamente les comento cómo se encuentra Ciudad Capital de la región de Magallanes, cómo está Punta Arenas. Nos vamos al Domo 360, nos traslada Víctor y Damián nuestros controles al centro de nuestra ciudad. En estos instantes les mostramos calle Boris en dirección de sur a norte. Cielos parcialmente nublados en Punta Arenas, la temperatura actual es de 11 grados con sensación térmica de 6, 11 grados de temperatura, 6 de sensación térmica. La velocidad del viento en promedio alcanza 32 kilómetros por hora y el porcentaje de humedad un 76%. Así está Punta Arenas en esta mañana de día martes. Le vamos a dar la más cordial bienvenida a nuestros siguientes invitados en el programa aquí Hidrógeno Verde de Polar Comunicaciones. Agradecemos la visita de Mauricio Ojeda, gerente del Grupo Singular. Muy buenos días, Mauricio, ¿cómo está? Muy buenos días, Christopher. Muchas gracias por la invitación. Y también estamos junto con Jonathan Vergara, gestor del programa Transforma Regional Hidrógeno Verde. Jonathan, buenos días. Gracias por venir al programa. Buen día, Christopher. Gracias igual por la invitación. Habíamos estado conversando en la temporada 2024, tanto con el Grupo Singular, también con el programa regional Transforma Regional Hidrógeno Verde, y hacemos tanto el matinal como este espacio a modo digital, a modo de internet. Vamos vinculando los temas junto con publicaciones que hemos tenido la posibilidad de publicar en radiopolar.com y por supuesto en nuestras redes sociales. Esto lo publicábamos el día 23 de enero del 2025. Magallanes sigue impulsando el hidrógeno verde y presenta estudio para un desarrollo sostenible. El programa Transforma Hidrógeno Verde Magallanes entregó resultados del estudio denominado Hubs Industriales Adyacentes al Hidrógeno Verde. Y antes de entrar en específico al estudio en sí, y para también intentar comprender la dinámica, el aunar información, fuerzas y objetivos, ¿cómo es esta dinámica de Grupo Singular y también poder ser parte del programa regional Transforma Hidrógeno? Y en definitiva este tema del formar equipo, del tema integrativo, el poder sumar experiencias y lecturas. ¿Qué nos podrían comentar sobre aquello? ¿Programa Transforma Regional Hidrógeno Verde? El caso de Grupo Singular, el poder convocar, unir. Sí, mira, para nosotros como programa es súper importante mantener los actores, la gobernanza del sistema de coordinación regional activo. En base a eso, en específico con los estudios que van saliendo, el mismo estudio que realizó Mauricio junto al Grupo Singular, para nosotros cada estudio que se realiza es importante en el sentido de que nos da mucho insumo y nos direcciona también, nos permite identificar hacia dónde hay que dirigir los esfuerzos. Por ejemplo, el estudio que se realizó de los hubs adyacentes entregó una cantidad sustancial de información en específicos sectores, ¿cierto?, que se pueden anclar, ¿cierto?, al desarrollo de la industria del hidrógeno verde. En ese sentido, como programa, como te comento, aprovechamos, ¿cierto?, todos estos estudios que se van realizando, y nosotros somos contraparte técnica en diversos estudios, no solamente en este en particular. Entonces tratamos de ir siempre poniendo la componente territorial, ¿cierto?, para que estos estudios finalmente contengan esta información y direccionen y puedan servir de insumo para la toma de decisiones en el ámbito regional, ¿cierto? Entonces, que nos sirva, ¿cierto? ¿Cómo es para el Grupo Singular la posibilidad de ser parte del estudio y también parte de este aspecto integrativo? Desde, por ejemplo, organismos técnicos, organismos más llevados al tema capaz como empresarial o de tendencias en términos de estadística u otra información. En definitiva, todo esto que está involucrando este proceso de transición energética, ¿cómo es para el Grupo Singular poder también ser parte de este estudio y de este trabajo en conjunto? Sí, mira, bueno, para nosotros en general es un desafío muy positivo, muy agradable. Lo asumimos siempre con mucha responsabilidad y siempre también con una lógica de que Grupo Singular es una empresa constituida en la región de Magallanes hace más de 5 años. Hemos trabajado con distintos sectores productivos, en este último periodo más concentrado hacia la industria del hidrógeno. Trabajando con el Transforma y con Corfo en general van muchos años, muchas experiencias ejecutando proyectos en conjunto. Para nosotros eso ha sido siempre muy valioso. Y nada, también lo que me ha tocado ver en este periodo es que de estos estudios se hacen bastante, pero esta lógica de que sea una empresa regional la que pueda estar en el centro de esta ejecución, colaborando con múltiples actores, porque trabajamos junto con Corfo, con las distintas entidades públicas, con la academia, con la industria. La disposición de las empresas ha sido bien notable en los distintos estudios que hemos hecho. Entonces, y si a eso le agregas la componente regional, el entender
qué es lo que significa vivir en Magallanes, cuáles son los aspectos de la idiosincrasia, la cultura, la historia productiva de la región, la vocación productiva, entre otros elementos, hace que esto empiece a ser más interesante, porque lo que estás viendo no solamente se basa en un desarrollo económico productivo, sino que se basa en una lógica social, de sostenibilidad, de cuidado del medio ambiente y de cuidar las condiciones diferenciadoras que tenemos como región. Entonces, desde toda esa lógica nosotros es que buscamos aportar estos distintos estudios que se desarrollan. ¿Cómo es para el grupo en singular esta experiencia de la conformación que han tenido en estos últimos 4 o 5 años en la región de Magallanes, el posicionamiento también respecto a eso mismo, considerando estas frases o estas sensaciones que hay muchas veces, y no solamente con el hidrógeno verde, sino capaz en general con lo que tiene que ver con apuestas industriales o productivas? Este tema del cuidado de los profesionales de la región de Magallanes, este tema de que la gente puede decir, ya hay inversiones internacionales, pero que haya como una repercusión o un beneficio directo para sus habitantes. Bajo ese punto, ¿cómo es para el grupo Singular el poder estar trabajando en poder dar gestos más concretos respecto a ese punto, de que se está avanzando, sí, de que se está hablando respecto a la retención de talento y beneficios para la región? Sí, ese elemento es súper relevante y también está muy presente en lo que realizamos, porque justamente lo que tratamos, o lo que estamos haciendo en verdad, es reducir las sensaciones y bajarlas a una racionalidad. Es decir, bueno, pongámosle número a esto y veamos cuándo y cómo y qué es lo que se tiene que hacer. Entonces, por ejemplo, en este estudio de hubs industriales, lo que analizamos fue sectores que pudiesen estar atraídos por el establecimiento de la industria del hidrógeno en Magallanes. Y ahí una de las áreas que me ha tocado igual verla en prensa recurrentemente en los últimos días es el tema de los data centers. Entonces, ¿qué es lo que uno lee generalmente en prensa o escucha en los distintos programas? Es todavía como visiones muy amplias, muy generales respecto de esta industria de los data centers. Y nosotros empezamos a ponerle números y empezamos a ver que hoy en día hablar de la industria del data center en Magallanes es imposible. O sea, si es que no inviertes, por ejemplo, en líneas de transmisión, si es que no inviertes en mejorar la capacidad de producción de la energía eléctrica, que hoy en Magallanes lo que consume Punta Arenas, por ejemplo, son 48 megawatts en el pic diario, y la capacidad de producción que tiene Elmac podría llegar a 96 megawatts, es decir, tienes casi un 50% de disponibilidad, pero de eso tienes que dejar un backup de respaldo en el caso que fallara algo. Entonces, ¿qué energía va a ocupar un data center que se quiera instalar en la región? No hay. O sea, y aparte tienes el parque eólico que maneja ENAP con la otra empresa. Bueno, pero el parque que tenemos ahí en Cabo Negro tiene una producción máxima de 12 megawatts. Entonces estamos hablando que la capacidad de generación eléctrica de Magallanes son unos 100, 110 megawatts. Un data center de envergadura mediana o mayor te puede demandar 50 megawatts solo, 24/7. Magallanes no tiene las condiciones de poder soportar eso hoy. En cambio, con la industria del hidrógeno sí puede hacerlo, y además a precios muy competitivos con energía renovable. Por ejemplo, una empresa de data center hoy que está ubicada en Santiago está pagando 100, 110 dólares el megawatt. Eso es lo que paga realmente hoy día. En Magallanes, con la industria del hidrógeno, con estos parques eólicos a gran escala, podrían pagar 33 dólares el megawatt. O sea, una diferencia sustancial. Si lo consideras por la cantidad de energía eléctrica que demandan, entonces estamos hablando de millones de dólares de ahorro que se podrían obtener si se establecen en la región de Magallanes, y más aún con la componente de que sería una energía 100% renovable. Hasta casi 4 veces menos. Exactamente. Entonces, es realmente notable. Ahora, también uno diría, bueno, entonces con eso estamos perfectos. No, la verdad es que falta otra infraestructura habilitante, que por ejemplo es el cable de fibra óptica, porque si bien tenemos la fibra óptica austral, que tiene una capacidad de 16 terabytes segundo y que en Magallanes se ocupa un 10% de eso, tú dices, bueno, tenemos capacidad para generar conectividad de buen nivel. Sin embargo, los data centers lo que buscan es la mayor seguridad posible, y si falla un cable de fibra óptica tienen que tener un cable de respaldo, no pueden quedarse desconectados. Hay que haber un backup. Claro, sí. Y eso no lo tenemos. Entonces, si queremos hablar de realmente avanzar en el desarrollo de esta industria, entonces hablemos de infraestructura habilitante necesaria. Y ahí podemos hablar de un nuevo cable. Entonces, en poco, eso es lo que vamos haciendo nosotros, poniéndole números y datos más concretos a qué es lo que se requiere para poder avanzar. ¿Cómo ha sido la experiencia a través del estudio Hubs Industriales adyacentes al hidrógeno verde, del poder
dejar sobre la mesa, por así decirlo, o la información disponible respecto a que esto debe ser visto y trabajado desde una manera integrativa? Lo habíamos estado conversando durante la temporada 2024 junto con ustedes y otros invitados, este tema de que capaz muchas veces los medios de comunicación nos centramos solamente en el hidrógeno verde, el amoníaco, y muchas veces capaz nos olvidamos de servicios de transporte, de alojamiento, de temas de insumos, e incluso este tema de los data centers, servidores, temas tecnológicos. ¿Cómo llega este estudio a poder responder a ese tema integrativo? No solamente de lo específico de la industria, sino de lo que se va a desarrollar alrededor o de lo que se necesita para que se pueda desarrollar. Sí, mira, previo a este estudio existe otro que también lo realizó Singular, que es el estudio de encadenamientos productivos. Y en ese estudio se refleja tal como lo que tú mencionas. Y no es algo que sea novedoso ni poco creíble, sino acá en la región tenemos una historia, ¿cierto?, con el oil and gas, ENAP, Methanex, ¿cierto?, la cantidad de servicios que demandan. Entonces a todo eso, claro, se le llama cadena de valor, encadenamientos productivos, y son ¿cierto?, la cadena de posibles servicios que podría requerir la industria, sea cual sea la industria. En este caso en específico estamos hablando de hidrógeno verde, pero cualquier industria grande va a requerir servicios como los que tú mencionas, de alimentación, ¿cierto?, casinos, transporte, guardia de seguridad, administrativos, servicios técnicos, servicios más profesionales. Entonces, eso también es algo que nos interesa a nosotros también como para fomentar el sector productivo. No solamente, ¿cierto?, es el hidrógeno verde, sino todo lo que trae consigo, ¿cierto? Estamos hablando de servicios, ¿cierto?, en el primer estudio que se hizo de encadenamientos productivos. Estamos hablando ahora de hubs adyacentes, ¿cierto?, en este otro segundo estudio. Entonces, estamos hablando de que la región de Magallanes hoy por hoy tiene esta oportunidad y tiene también las condiciones, y las que no, bueno, hay que buscar el camino para poderlas generar, ¿cierto?, y aumentar, ¿cierto?, la productividad de nuestra región. Tenemos ventajas súper comparativas y competitivas con respecto a otros lados, a otros lugares. Tenemos una densidad poblacional baja, tenemos un extenso territorio. Si no me equivoco, la densidad poblacional es como de 1,3 habitantes por kilómetro cuadrado. Eso quiere decir que tú pones un habitante por kilómetro cuadrado prácticamente. Tenemos mucho terreno y territorio para realizar infraestructura, ¿cierto?, distintos tipos de proyectos. El mismo clima también, del que tanto de repente nos quejamos, nos acompaña muy bien para el tema de los data centers. Los data centers consumen una cantidad grande de energía en enfriar, ¿cierto?, sus equipos, sus procesos. Y eso, aquí, al menos en la región, necesitarían menos cantidad de energía. Con todo este desarrollo de la industria del hidrógeno verde, de llegarse a concretar, ¿cierto?, tendríamos la energía proveniente del viento, la energía eólica, que podría, ¿cierto?, ser el suministro energético de este hub, hablando netamente del data center. Entonces, hay cosas que se tienen que ir dando, ¿cierto? Hay actores que tienen que ir participando en esto y tomar decisiones, ¿cierto? Pero es muy importante para ello tener los datos, ¿cierto? Tener los datos duros, tener la información, validar también todo esto con la comunidad, ¿cierto? Generar estas instancias participativas. Como programa igual manejamos no solo esta parte, esta componente de desarrollo económico, sino de infraestructura también, de capital humano, temas de sistemas de coordinación, gobernanza, temas medioambientales. Entonces, es súper importante ir transparentando esta información y aterrizándola, como dice Mauricio. O sea, tenemos que tener igual ojo con las expectativas. O sea, tenemos que aterrizarla. O sea, no es que llegue la industria y se da todo de forma natural, sino que tenemos que ir trabajando en habilitar, ¿cierto?, para que las cosas ocurran, ¿cierto? Esto de las datas... Sí, perdón, sí, solo quería agregar un punto, que es que, claro, la ventaja que tiene el desarrollar programas como el Transforma, que tienen una visión holística, digamos, ¿cierto?, a través de distintos componentes: social, ambiental, infraestructura, de regulaciones, de desarrollo económico, etcétera. Entonces, dentro de esa visión amplia, claro, uno empieza a ver las distintas brechas, y ahí es un punto que también quisiera destacar, que
Este estudio es financiado por la Agencia Alemana de Cooperación Internacional, la GIZ. Ellos son los que financian el estudio a través de estos programas de la Unión Europea que vinieron hace poco, ¿cierto? Una comitiva de embajadores de la Unión Europea. Bueno, los aportes que ellos ya están haciendo se materializan, por ejemplo, a través de este tipo de estudios. Que es decir, ¿qué es lo que necesita Magallanes, por ejemplo, para que esto se... Mira, muy rápido ahí el equipo de Polar. ¿Qué es lo que necesita la región para que esto realmente funcione? Entonces ellos empiezan a financiar estos tipos de estudios, empiezan a ver dónde están los cuellos de botella y lo otro que identificó este estudio fue el potencial que tiene el bunkering, que es el abastecimiento de combustibles para buques. Considerando los distintos combustibles verdes que pudiese generar esta industria, el metanol, el amoníaco, etcétera. Y claro, ahí empezamos a ver que, de nuevo, o sea, sin infraestructura habilitante vamos a seguir haciendo proyecciones de lo que podría llegar a ser a Magallanes en un futuro, pero que nos vamos a quedar solamente en esa proyección. Por ejemplo, si no tenemos un puerto de envergadura, no va a pasar nada. Y eso lo vemos que es una realidad hoy en día. O sea, si hablamos de los cruceros, que hacemos este comparativo con Ushuaia, Punta Arenas representa alrededor de un 30% de lo que hace Ushuaia y Magallanes alrededor de un 40%. O sea, estamos hablando de 140, 160 cruceros al año o 180 por ahí, y Ushuaia 600. Es decir, tenemos una serie de elementos que mejorar si lo que queremos es estos desarrollos adicionales. Volviendo a esta experiencia de la posibilidad de los data centers y lo que habría que hacer como, por así decirlo, los ajustes para que sea viable acá en la región de Magallanes, para que la gente igual lo pueda asociar, esto tiene que ver, me imagino, con empresas de informática, Google, Amazon, Microsoft. Eso es el tema de los data centers. Sí, son estos centros de datos. Esto está creciendo de forma global. Se estima que la industria de los data centers representan como el 3% de las emisiones de los gases de efecto invernadero. Por lo tanto, estas empresas también están buscando el uso de energías renovables para descarbonizar su sector. Y claro, en Magallanes el potencial es interesante, si bien no son tan intensivos en contratación de mano de obra, sí son atractivos en traer otros sectores, por ejemplo, el desarrollo de software y otras áreas. Y si estamos hablando que Zona Franca podría avanzar hacia la zona franca de servicios, entonces puedes desarrollar un polo de negocios bien interesante. Algo similar a lo que ha hecho Uruguay, por ejemplo. Guardando las proporciones respecto al tema de las sobreexpectativas y la información que hay en este tema de la transición energética, semana tras semana como programa tenemos la posibilidad de poder ver tanto a nivel internacional como nacional sobre ese tema. Sería muy aventurado pensar capaz que el tema de la transición energética junto con el hidrógeno verde podría permitirle a Magallanes o a la Patagonia este concepto del Patagon Valley. ¿O es muy aventurado capaz pensar en aquella posibilidad? Mira, a veces, claro, a veces cuando son llamativos a veces estos titulares, son interesantes, claro, sí. Pero sí podríamos hablar de que el salto de Magallanes podría ser muy, muy importante. O sea, una transformación productiva, social, económica, bien relevante. Estamos hablando de un crecimiento potencial del PIB importante que podría tener la región. Entonces lo que tú empiezas a ver es que con esta industria del hidrógeno tan intensiva en capital, tiene una fortaleza enorme en traccionar otros sectores, pero que finalmente sin infraestructura habilitante, sin certeza jurídica para que las inversiones se logren, entonces todo se empieza a complejizar un poco más. Pero la oportunidad es bien interesante de desarrollo, muy importante, probablemente de las más importantes en la historia que ha tenido la región. Sería maravilloso. Conversamos esta mañana junto con Jonathan Vergara, gestor del programa Transforma Regional Hidrógeno Verde, y también con Mauricio Ojeda, gerente del Grupo Singular. Esta publicación está en nuestro sitio web, la publicamos el 23 de enero. Magallanes sigue impulsando el hidrógeno verde y presentó el estudio para un desarrollo sostenible. Este estudio denominado Hubs Industriales Adyacentes al Hidrógeno Verde. Antes de finalizar el bloque y el programa, me gustaría dejarle las pantallas y los micrófonos de Polar Comunicaciones para que puedan hacer la invitación a visitar las plataformas de redes sociales o de página web, tanto del Grupo Singular como también del programa regional, para que la gente pueda estar ahí en seguimiento o saber un poquito más al respecto. Sí, bueno, nosotros como programa Transforma estamos en redes sociales, en Instagram, en LinkedIn y hace poquito en Facebook. Vamos compartiendo todas nuestras actividades, ¿cierto? Próximas convocatorias también, vamos compartiendo todo ese tipo de información a través de las redes sociales. Estamos también tratando de llegar, porque no todo el público maneja redes sociales y tiene como acceso, ¿cierto?, a las plataformas digitales, pero también estamos en un plan de
cómo llegar al otro segmento también, porque no podemos pensar que todos se tienen que informar solo por esa vía. Pero la invitación está a que nos sigan, ¿cierto? Por Instagram es H2B Magallanes, página web también, h2bmagallanes.com, en LinkedIn también, programa Transforma H2B Magallanes, así que la invitación está ahí, está hecha, está la información y, como digo, todas las actividades que vamos realizando, que no son pocas, por decirlo, así que esa es la invitación, Mauricio. Sí. Bueno, el Grupo Singular está en gruposingular.cl, también estamos en LinkedIn y en Instagram, y próximamente, seguramente ahora durante febrero, se va a publicar el estudio de hubs industriales de libre disposición. Va a estar a través de los canales oficiales de la GIZ, la Agencia Alemana de Cooperación. Seguramente ahí va a ser compartido también por Grupo Singular, por Transforma, por los distintos actores involucrados. Y también nosotros estamos participando actualmente de otros estudios, como es el estudio de desarrollo de proveedores, que estamos trabajando junto con Fundación Chile, que es una profundización del estudio de encadenamientos del año pasado, y ese empieza a ver las oportunidades mucho más en la actualidad, es decir, qué es lo que se va a empezar a gatillar para la construcción, cuál es la demanda de insumos como el cemento, el hormigón, etcétera, áreas de monitoreo ambiental, entre otras oportunidades que tienen todo el sentido que se desarrollen desde la región y que hay que empezar a preparar las capacidades para que eso se haga. Entonces eso después se va a materializar en programas concretos de certificaciones, de capacitaciones, y eso va a empezar a pasar este año. Ahí esperamos estar como medio en nuestro sitio web y redes sociales, poder hacer el seguimiento y la cobertura de ese tipo de informaciones, es decir, de iniciativas. Queremos agradecerles que hayan venido esta mañana, un abrazo inmenso de parte de Polar Comunicaciones a los equipos de trabajo, y esperamos estar ahí conversando en otra oportunidad de los avances que haya en este y en otros puntos. Así que gracias por venir al programa el día de hoy. No, muchas gracias por la invitación, Christopher, y el equipo de Polar. Sí, muchas gracias. Encantado de estar acá. Que tengan buena jornada. Igualmente. Terminamos el programa. Muchas gracias por habernos acompañado en el matinal y también en el programa aquí Hidrógeno Verde. Manténgase en la sintonía de Polar Comunicaciones, conectado a radiopolar.com y en nuestras redes sociales durante el transcurso de la jornada. Nos reencontramos mañana desde las 8:15 horas en el Buenos Días Región en Polar Comunicaciones. Buena jornada, un abrazo. Polar Comunicaciones, radio, televisión y redes sociales con el auspicio de GIF, pioneros en la lucha contra el cambio climático, ENAP, energía para Magallanes, TAPSA, líder en conectividad, Inmobiliaria Salfa Austral y Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, avanza sin límites. Presentaron Aquí Hidrógeno Verde. Condujo Christopher Céspedes.